Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, comunidad? Nos da muchísimo gusto saludarlos esta noche, miércoles, la mitad de la semana. Sí, la mitad de la semana y bueno, el año ya se nos fue prácticamente. Ya estamos en la parte final en diciembre. Bueno, un año Sí. rapidísimo, no sé cómo lo hayan sentido ustedes. Particularmente yo lo sentí que se fue como agua. Pero bueno, fue un año muy interesante y hoy queremos compartir con ustedes este espacio, algunas ideas justamente para este cierre de año. Así es momento de poder generar algunas nuevas ideas. El cierre del año siempre es un muy buen momento para recrear, para planear, para hacer una pausa, aprovechar a veces el clima para hacer estas cosas. Y mucho de lo que escuchamos en estas fechas tiene que ver con planear, ¿no? Así es. Planear qué va a pasar en el siguiente año. No solamente vienen las fiestas navideñas, sino también el fin de año. Y con eso, pues todo el mundo dice, ¿y qué me preparo para el próximo año? ¿Y qué va a venir? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Y es parte de esto. Y bueno, entonces lo que vamos a platicar con ustedes en los siguientes minutos es cómo hacer una planeación estratégica, una planeación anual del 2019 que sea exitosa. Les vamos a compartir muchas estrategias y técnicas que aplicamos y utilizamos con nuestros clientes, pero queremos compartírselas buscando que puedan darse este espacio para planear y para que tengan un 2019 espectacular. Así es, mi tema que he visto muchas veces es que cuando pensamos en planeación estratégica nos imaginamos algo complicado, nos imaginamos algo que quizá no podemos hacer por nuestra cuenta o que es solamente para grandes empresas, y la realidad es que no. Así como planeas ciertas cosas y tienes ciertos propósitos en el año, una planeación estratégica te va a permitir, sobre todo en este fin de año, tener mucho más claridad y por lo mismo paz de qué va a pasar en los siguientes meses, los siguientes 12 meses. Por eso es una recomendación, sin importar el giro, el tamaño de tu empresa, tómate este ejercicio como una oportunidad de tener claridad para el 2019. Dicen que cada minuto que tú inviertas en planear te ahorra 10 minutos en ejecutar. Así es. Por eso la planeación es súper importante, porque cuando tú tienes un plan bien definido, a la hora de ir a la acción es mucho más fácil, ejecutas mucho más fácil. Entonces, bueno, vamos a compartir con ustedes 7 pasos que pueden aplicar para hacer una muy buena planeación del 2019 de su empresa. Nos vamos a enfocar únicamente en su empresa y bueno, esperamos que esta información sea de mucha utilidad. ¿Por qué es importante ahorita en diciembre hacer este cierre, no? Yo creo que todos los que vivimos en el hemisferio norte, pues vemos el cambio de las estaciones. Obviamente aquí en México y específicamente en Puebla, pues no se ve tanto los cambios de las estaciones, pero sí se siente el frío. Sí, últimamente sí. Se siente el frío. Pero bueno, si estuviéramos en el más norte, en Estados Unidos o Canadá, obviamente estaríamos viendo, o en Europa, estaríamos viendo cómo las estaciones son más marcadas y, por ejemplo, en esta época pues hay muchísimo frío, los días son muy cortos y bueno, es el invierno, ¿no? Entonces dicen por ahí que si quieres ser sabio en la vida, hay que observar a la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza pues tiene estaciones, tiene ciclos y bueno, cada estación nos va marcando una pauta de cómo debemos de vivir nuestra vida en cada etapa. Así es, y estos ciclos, pues aprovechando que en esta temporada tenemos la oportunidad de quizá sentirnos mucho más calmados, reflexivos, a veces no dan ganas de salir en casa y demás, creo que son las mismas estaciones las que nos van diciendo, quizá diciembre es una buena etapa. Exacto. Para poder hacer una pausa y reflexionar. Entonces viene muy de la mano también con el tema de las estaciones, todos son ciclos, y aprovechando un ciclo nuevo, aprovechando una etapa nueva que estamos por iniciar, el cambio del año, ¿por qué no hacer una pausa para recapitular? Totalmente. Entonces esta etapa nos hace como una invitación a que nos vayamos hacia adentro, una especie de reflexión y balance sobre cómo fue el año y en función de eso prepararse para el siguiente año. Así es, el invierno es un espacio de reflexión y te preparas para una siguiente primavera que ya viene, ¿no? Que es el siguiente año 2019. Pero bueno, muy importante hacer este ejercicio. Entonces vamos a iniciar con los pasos. Así es, y bueno, estoy aquí volteando porque estoy saludando a la gente que está ahí con nosotros, está uniéndose a este Facebook Live. Un saludo a Limbargo Eco, que está desde Perú, nos dice muchas gracias por escuchar y espero que este también te sea de mucha utilidad. Gracias, qué maravilla. Pues bueno, vamos a iniciar y antes de empezar con los 7 pasos, vamos a compartir lo que realmente pensamos nosotros que es la planeación estratégica, ¿no? La palabra planeación estratégica la podemos descomponer en 2 elementos.
Uno es la estrategia y otro es la planeación. Entonces, por estrategia vamos a hablar del pensamiento estratégico, que tiene que ver con todo aquello que es importante para la empresa. Tiene que ver con los objetivos, las prioridades hacia las cuales nos estamos dirigiendo. Y creo que en cuestión de negocios escuchamos muchas veces que hay que dar pasos estratégicos, que la estrategia es muy importante y hablamos de estrategia y muchas veces nos cuesta trabajo entender qué es estratégico. Exacto. Una forma muy fácil de identificar qué es estratégico dentro de una empresa quizá es definiendo aquello que es importante para la empresa y qué es importante para la empresa. Pues es la parte del crecimiento, exacto, es la parte de generar ese futuro más grande, es la parte de generar ciertos ingresos. Sí. Entonces, cuando tú tienes clara esa estrategia, ese pensamiento en donde pones un punto en el futuro, en donde tienes en tu mente ese ideal de qué es tu empresa, de cómo va a agregar al valor en el mercado, y lo tienes muy claro, y lo más importante, tu equipo lo tiene así de claro, cualquier paso que des va a ser estratégico, siempre y cuando esté en función de este plan, de esta gran visión, de esta gran misión que tienes en tu empresa. Así es, perfecto. Entonces la primera parte de lo que vamos a estar haciendo es el pensamiento estratégico y la segunda parte es la planeación de la ejecución, ya que sabemos hacia dónde vamos, cómo vamos a planear nuestra ejecución y vamos a desarrollar un plan de acción para el siguiente año. Así es, entonces el plan de acción, digamos que son los pasos, estos pasos que vas a estar haciendo. No solamente es suficiente pensar en esa visión, en ese futuro que vemos, sino idear de qué manera vas a ir abordando cada año para que logres al final del año, al final de esos 3, 5 años, según dependas esa visión que tengas, cómo va a ser estratégico, cuáles son esos pasos. Entonces, ¿están listos para conocer los 7 pasos? 7 pasos, ok. Vamos a empezar con el paso 1 y bueno, es el más sencillo de todos, ¿no? Sí, sencillo, pero muchas veces lo obviamos y lo vamos posponiendo, que es básicamente agarrar el calendario y agendar un día para poder hacer esta planeación. Es decir, agendar cuáles van a ser esas fechas. Idealmente es de un día, y algunas empresas se llevan hasta 3 días, pero son 3 días donde no se trabaja y únicamente lo que se hace es como irse a un retiro de año y lo que haces es reflexionar sobre el año y establecer las metas del siguiente año. Entonces, los invitamos a que lo hagan. A lo mejor ya lo hicieron, los que no lo han hecho, por favor, tómense mínimo un día y cierren la empresa y váyanse con todo el equipo. Idealmente, sálganse de las oficinas, váyanse a un lugar. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a ir algunos días a un club de golf, a concentrarnos simplemente en reflexionar y preparar el siguiente año. Entonces, eso es muy, muy valioso. Algunos se van a otros lugares, pero dense ese espacio para pensar hacia el siguiente año. ¿Por qué no dentro de las oficinas? Bueno, normalmente la operación te va a jalar a hacer ciertas cuestiones o va a ser una muy buena excusa para poder contestar una llamada, mandar un correo y demás. Cuando sales de ese entorno es un desconecte, es un ritual que de alguna manera pasa a ser algo diferente, en donde la gente está realmente enfocada en esta parte que tiene que ver con generar estas estrategias, poner los pasos de lo que es estratégico. Y bueno, la idea es que sea de 1 a 3 días, que lo puedas bloquear en tu calendario. Aprovecha que estas fechas de repente para algunas industrias son mucho más tranquilas. Si tu industria te lo permite y ves que la carga operativa hoy es menor y que puedes de alguna manera apartar esos días, es una muy buena oportunidad para que puedas generar esta sesión con tu equipo de trabajo. ¿Quién tienes que invitar a esta planeación? Tomadores de decisiones, la gente que tú consideres que tiene que tomar ciertas decisiones, que pueda aportar. Es bien importante que esté dentro de esta planeación. Evita jalar a muchísima gente, evita jalar a personas que a lo mejor solo van a dar opiniones o tienen una visión corta de todo el panorama de la empresa. Entonces, jala a los tomadores de decisiones y vayan en este lugar apartado a hacer esta planeación. Muy bien, excelente. Vamos a pasar al segundo paso, al segundo momento, y es recapitular el año. Principalmente saca todos los datos. Si es que tienes objetivos de tu empresa, saca los objetivos, saca toda tu información que tengas de este 2018 que acaba de terminar y hazte las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? ¿Cuánto eran nuestros objetivos financieros? ¿A cuánto queríamos crecer? ¿Cuáles eran nuestras prioridades? Aquí lo importante es que revises los datos fríos. Así, estos fueron los hechos, así quedamos. ¿Qué indicadores tienes de este 2018 que acaba de terminar? ¿En qué porcentaje quedaste de tus objetivos? Haz un corte de caja
y simplemente muestra los resultados, ¿no? Hasta Así dónde es. quedaste. No sé si ¿Qué es lo que sí lograste? ¿Qué es lo que no lograste? Eso es bien importante, les llaman, como dice Alejandro, el corte de caja, y que puedas tener claridad de esto. Si tuviste oportunidad a lo mejor de hacer un ejercicio parecido, pues saca esos objetivos que tenías, si no simplemente recapitula qué fue lo que se logró. Pues parece, no hay... No. Ah, ok. Aquí estamos. Muy bien. Entonces vamos a tener primero el primer paso, que son los hechos, los resultados. O sea, nosotros, bueno, lo vamos a hacer. Ya estamos trabajando en esta información y lo importante es que de esa información los datos van a darte información valiosa para la toma de decisiones, ¿no? Que es el paso 3. Y el paso 3... El paso 3 tiene que ver con revisar los mayores logros, o sea, qué fue lo que sí funcionó, qué es lo que hicieron esta vez que los llevó a dar ese salto exponencial o ese salto que los llevó a llegar a ese nicho de mercado, que recapitula sobre todo y también ve cuáles fueron esos aprendizajes del año. De dónde es una muy buena oportunidad de sacar esos aprendizajes, quizá de aquello que no funcionó, pero ojo, lo importante es que si no funcionó, no solamente se quede en lo que no funcionó, sino en por qué no funcionó. Y eso te va a ayudar a sacar un buen aprendizaje. Voy a regresar un poquito a la parte de los logros, porque creo que es importante que ustedes recapitulen todo lo que realmente avanzaron en el año, porque a veces no nos damos permiso incluso de celebrarlo o simplemente de voltear y decir, oye, claro, logramos aumentar clientes, logramos mejorar, contratar a una persona en el equipo. Esa recapitulación de logros los hace a ustedes como empresa y a ti como emprendedor, como emprendedora, adquirir mayor confianza para el siguiente año. Entonces, número 1, como bien decía Lau, es recapitula los logros y escriban los logros del 2018 que acaba de pasar. Y número 2, la reflexión entre qué es lo que sí funcionó, que tiene que ver con los logros, y qué es lo que no funcionó del año, porque toda experiencia siempre tiene dos partes, algo que sí funciona y algo que no siempre funciona. Y como bien dices, de eso que no funcionó, escriban lo que no funcionó y lo más importante es cuáles fueron las lecciones. Para ti, Lau, por ejemplo, ¿cuáles fue una de tus mayores lecciones que te deja este año? Te agarré de bajada. Sí, me agarré súper de bajada. Este 2019, ¿cuál fue una de tus lecciones? Digo, alguna que quieras compartir. No, quizá el tema de la organización, por ejemplo, el poder vivir más el tiempo emprendedor, el tener días libres, días de descanso, días de preparación, días de enfoque, eso me ayudó muchísimo a tener cierta estructura. Entonces, eso es algo que celebro y digo, vaya, aprendí algo muy valioso este año, ¿no? Y por otro lado, cuéntanos. No. O sea, que lo valioso cuando tú dices, es que aprendí esto, sí, claro. Dices, este año valió la pena, ¿no? Sí, que muchas veces cruzamos de mes a mes. Exacto. O de año a año, como con ciertas cosas y no nos acordamos de hacer ese corte de caja. Sí. Ese corte de caja que dices, a ver, o sea, ¿qué era lo que tenía en mente? ¿Qué sí funcionó? ¿Qué no? ¿Qué hice? ¿Qué no Exacto. hice? ¿Qué dejé de hacer? Y a lo mejor porque los primeros 6 meses del año fueron fenomenales, pero después no. Entonces, hacer estas pausas son muy importantes para poder sacar las lecciones del año y que no solamente pase como un año más, Totalmente. sino que puedas ver en dónde está el gap, en dónde quedaste corto, por qué quedaste corto, en dónde sobresaliste, por qué sobresaliste, y hazlo no solamente en lo personal, hazlo obviamente también con todo tu equipo, qué cosas sí funcionan como equipo, qué tipo de comunicación sí funcionó, qué tipo de procesos no funcionaron, y eso te va a ayudar también a generar nuevas ideas, generar nuevas estrategias. Acuérdate que una vez que identificas ese aprendizaje, pues vas a tener la materia prima para la siguiente estrategia. Totalmente, ese aprendizaje es la clave para el siguiente paso. Entonces, la importancia de la reflexión, ¿no? Y el análisis, Einstein decía que uno no puede resolver un problema en el mismo nivel de conciencia que se creó el problema, ¿no? Entonces, para resolver los retos que hoy tenemos como equipo, como empresa, tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de conocimiento, para que al elevar todo ese nivel de conciencia puedas resolver los retos que hoy te están deteniendo, te están obstaculizando. Y el camino para elevar la conciencia, pues es justamente lo que estamos proponiéndoles, un ejercicio de reflexión. ¿Qué aprendí? ¿Qué no funcionó? Y esas lecciones que yo puedo recapitular van a elevar mi conciencia. La conciencia se desarrolla con la reflexión. Entonces háganse este espacio y entonces como equipo, como empresa van a crecer en conciencia y entonces con esas lecciones vamos a pasar al siguiente paso. Así es, entonces el siguiente paso te vamos a recomendar que ocupes una herramienta que es el FODA. El FODA es una herramienta que te ayuda a identificar, según sus siglas, F de fortalezas internas,
O de oportunidades externas, D de debilidades internas y la A de las amenazas que son externas. Exacto, entonces júntense con todo el equipo y háganse la pregunta, a ver, nosotros como equipo, ¿cuál es nuestra mayor fortaleza? Y tiene que ver con sus capacidades, ¿no? ¿Cuál es la mayor fortaleza de tu equipo? Y escríbanla, ¿no? A ver, ¿cuál es nuestra gran fortaleza, ¿no? Pregúntense también, como bien dice Lau, ¿y en qué somos débiles, no? ¿En qué somos débiles? Y anoten, idealmente 2 o 3 debilidades. Todo equipo tiene ciertas debilidades y el hacerlas conscientes es muy importante. Ahora vamos hacia afuera, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Que bueno, pues el mercado siempre está cambiando más en esta época. ¿Cuáles son esas amenazas que realmente nos están deteniendo? ¿Y qué oportunidades podemos capitalizar en el mercado? Esa conversación vale oro porque les va a dar un marco de dónde están y sobre todo qué tienen que empezar a tener claro hacia el futuro. Exacto. Al terminar de hacer este FODA, al terminar de hacer este ejercicio, escoge cuáles son las 3 oportunidades que tienes ahí enfrente, que tienes todas las cosas a tu favor para poder abordarlas y cuáles son esas amenazas que como equipo tienes que voltear a ver para estar listo para un cambio político, climático, etcétera, 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 ¿no? Del mercado y demás. ¿Cuál es el peligro que puede venir y cuál es la gran oportunidad sobre la que tenemos que capitalizar? Este punto es bien importante porque cuando hablamos de estratégico a veces volteamos a ver la parte operativa y estamos muy bien y vemos cuáles son las cosas, procesos que tenemos que modificar. Sin embargo, cuando hablamos de las amenazas, de las oportunidades, quizá volteamos de tener estas cosas internas y las proyectamos en el mercado, en lo externo, y eso te va a permitir generar estrategias que sean contundentes con ese exterior que hay, con estas cosas que hay a tu alrededor, para poderlas abordar. ¿Cuántas veces no hemos visto decisiones muy buenas de negocio internas, pero que no están en relación con lo que está sucediendo en el exterior? Y entonces el FODA te va a dar esta oportunidad de unir el interior de tu empresa con aquello que está pasando afuera de tu empresa. Si ustedes hacen su planeación estratégica de 3 días, el primer día los invitamos a que lo hagan simplemente recapitulación del año, logros, aprendizajes y análisis FODA. Y en el segundo año, el segundo día, nos vamos al siguiente paso, que es el paso 5. Este es el paso quizá más importante porque es la parte medular de lo que viene. Si haces bien este paso y lo tienes bien afianzado como empresa, lo demás es mucho más fácil. Este paso 5 le llamamos el pensamiento estratégico. Y aquí lo que hay que hacer es que hay que revisar tu estrategia o los pilares estratégicos de tu negocio. ¿Y cuáles son esos pilares estratégicos de tu negocio? Bueno, te los hemos contado y hemos dicho que es la base, el fundamento de todos los negocios, aunque a veces los minimizamos, que es básicamente el propósito, el gran objetivo, esto que vas a lograr en una visión y, por supuesto, la cultura organizacional, exacto. Es decir, cómo se vive el día a día. Son los tres como pilares sobre los cuales se asienta toda tu empresa. Si esto lo tienes claro, lo demás mucho más fácil. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que son cada uno de los 3 y te invitamos a que vayas tomando nota, ¿no? Si les interesa, mándenos un correo y les podemos mandar un formato para que vayan aterrizando todos estos elementos. Sí, gracias a todos los que se están uniendo a la conversación. Entonces, ¿cuáles son estos 3 pilares? El primero tiene que ver la cultura organizacional. Es decir, ten una cultura, decimos, que sea por diseño, por decisión, y no necesariamente una cultura que simplemente sucedió. Exacto, y por cultura es el conjunto de creencias, de comportamientos, de valores que tiene la empresa y que los hace comportarse como son, ¿no? Tú llegas a una empresa y de pronto pues ves todo súper ordenado, la gente te saluda, todo muy bien definido, tiene todo limpio y te das cuenta que hay un gran orden, ¿no? Y dices, oye, qué bien se ejecuta esta organización, es porque tienen valores muy bien definidos. Y llegas de pronto a un restaurante y dices, oye, pedí la cuenta hace 1 hora, no llegan, el platillo llegó frío, se cayó el mesero. Dices, acá algo está pasando, pero no hay muy buena organización. Todo eso tiene que ver con la cultura, que es la forma de operar dentro de la empresa. Por eso es bien importante que tú como emprendedor definas esa cultura, porque cuando tú no estés en la empresa, la gente va a operar en función de la cultura. Y algo que me encanta, Lau, lo que dices es que haz una cultura por diseño, diséñala,
no la dejes que sea por accidente, ¿no? Exacto, y esa cultura es ese marco, las reglas del juego, normas, comportamientos, creencias que te van a permitir operar. Y sobre todo es, una vez que en el paso anterior identificaste ciertas cosas, pues ves si esa cultura hoy juega a favor o si quizá hay algún valor que no se esté entendiendo, alguna norma que no esté funcionando, y entonces es un buen momento para poder estudiarlos, o si no, simplemente revivirlos y tenerlos muy presentes dentro del equipo para lo que vas a hacer en los siguientes pasos. Exacto. Y lo más importante de la cultura pues, son los valores, ¿no? Cómo los articulas, no más de 5 a 6 valores que te ayuden a articular las creencias y la manera como operamos. Por ejemplo, Zappos, la empresa Zappos, que a mí me encanta, buenísima. Es una empresa muy interesante porque ellos venden zapatos, tenis en línea, y lo que hacen es que tienen una cultura de servicio al cliente, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de sus valores en Zappos, una empresa americana, es abraza e impulsa el cambio, ¿no? Otra es sea aventurero, creativo y de mente abierta. Ofrece experiencias de atención al cliente de manera excelente. Haz más con menos, ¿no? Esos son valores que lo que haces es que cuando tú entras a Zappos, te los inculcan y entonces tú tienes que operar en función de esos valores. Entonces ahí es donde está la cultura por diseño, y no simplemente no sabemos por qué nadie atiende al cliente o no sabemos por qué nadie es proactivo, sino que realmente lo puedas tú definir. Entonces ya que tienes claro los valores, vuelvan a recapitularlos, escríbanlos. Vamos al siguiente paso. El segundo paso tiene que ver con la razón de ser. ¿Qué? No, es que el siguiente elemento del paso, para no confundirlos, sí. Es el siguiente elemento de este paso, que es el paso 5. Sí, que estamos revisando el fundamento estratégico, exacto. Pasamos por esos valores y ahora vamos con el propósito, la razón de ser de la empresa. ¿Y esto por qué es importante? Otra vez, vivimos en un mundo cambiante, las reglas en los mercados cada vez son más rápidas, las empresas crecen y desaparecen, las tendencias vienen y van, y así como las modas. Entonces lo importante es que veas este propósito, esta razón de ser, exacto. Que es la parte medular y el centro de por qué hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? La misión. Antes le llamaban la misión, nosotros proponemos que le pongas el nombre del propósito, y el propósito responde a la pregunta ¿por qué importa lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y tiene que ser algo que realmente te mueva como emprendedor, como emprendedora, y que realmente inspire a la gente a trabajar, ¿no? Un ejemplo que a nosotros nos inspira mucho es el propósito de Innovarte, que es a facilitar el crecimiento de los emprendedores en expansión para multiplicar su libertad. Entonces cada vez que pensamos en trabajar en Innovarte, sí. Pues es, claro, estoy ayudando a los emprendedores a que crezcan para que sean más libres, ¿no? Y al ser más libres tienen mejor calidad de vida y van a crear mejores empresas, y entonces al crear mejores empresas pues sentimos nosotros que estamos ayudando al país y después al mundo, ¿no? Pero el saber que estás parado por algo más grande, que es el simplemente hecho de ganar dinero, te inspira, te motiva, y entonces, bueno, uno es capaz de entregarse con mucho más ganas. Así es, entonces salta de aquellos propósitos que hablan acerca de hacer dinero, vea algo que sea transformador en el mundo, sobre todo que resuelva esa problemática que tú identificaste en tu cliente, y habla de esa razón de ser. Exacto. Por ejemplo, Starbucks, su propósito es ser el tercer lugar. Está el trabajo, la casa, y el tercer lugar es Starbucks. 3M es la innovación. Nike es el tema de la competencia, Disney dice que es el tema de la felicidad, Walmart es el tema de ser el Robin Hood de los precios bajos. Microsoft es la ubicuidad, estar en todos lados. Ellos tienen muy claro su propósito, el por qué hacen lo que hacen. Entonces, llévate esta reflexión y defina nuevamente cuál es su propósito. Si les encanta, sigan con ese, pero si no, es un momento importante para hacer una recapitulación. Claro, porque considera que las próximas estrategias que vas a hacer tienen que estar en función de ese propósito. Exacto. Te tiene que mover a hacer ese propósito, tiene que estar abonando a esta que es tu razón de ser. Lo mismo que la cultura, el propósito, y el tercer elemento es el B-Hack, ¿no? El B-Hack. Quería decir algo importante del propósito. Fíjate que ahorita que lo platicabas, Lau, algo que nos pasó en Innovarte es que al tener claro nuestro propósito, nos llegaron varios proyectos durante el año, y cuando sabíamos, es que nosotros estamos por esto, fuimos capaces de decir que no a varios proyectos que no estaban alineados con tu propósito. Por eso la importancia de tenerlo claro, porque te da foco y sabes qué proyectos y qué clientes debes de tomar y a cuáles tienes que decirles que no. Y entonces era muy fácil decir, este cliente es estratégico o no es estratégico, en función de que ese cliente, ese proyecto nos acercara o no a nuestro propósito, que es este que les acabamos de compartir. Perdón, ahora sí. El tercero, el B-Hack. El B-Hack ya lo hemos platicado, pero el B-Hack es el Big, Hairy, Audacious Goal.
que ustedes como emprendedores tienen que tener una meta loca, peluda, audaz y grande que los inspire hacia el futuro. De 10 a 25 años que digan, yo quiero lograr eso en el futuro. Es como lanzar, como decías, un punto en el futuro, pero muy arriesgado y que te dé miedito. Dices, híjole, no sé cómo lo voy a hacer, pero que te llene de energía. Ese es un buen big hack. Recuerda que tu foco como emprendedor, que estás al frente de tu empresa, es justo esa visión y poder inspirar a otros con esa visión que tuviste desde el inicio que pusiste tu negocio. Esa visión tiene que ser compartida, por eso es bien importante que la puedas establecer, tiene que emocionar a otros. Recuerda que esta visión es la que hace que llames a misioneros y que no les llames a los mercenarios y que la gente diga, wow, quiero formar parte de esto porque quiero comprarlo o porque quiero ser parte del equipo. Y tu rol como emprendedor es inspirar a través de esa visión. Por eso es bien importante que la tengas clara. Y entonces cuando estás en la planeación estratégica y revisas la parte de la visión, dices, vamos para acá. Exacto. Considerando ese FODA que te dice las oportunidades, las amenazas, revisa si ese futuro grande e inspirador todavía hace sentido, si todavía está de acuerdo a las reglas del mercado, a lo que está pasando en el exterior y sobre todo que sigue inspirando al resto del equipo. Por ejemplo, Tesla, la empresa de coches, dice que su big hack es llevarnos a Marte. ¿No? Entonces, todos están trabajando para ese objetivo de llevarnos a Marte. Amazon, por ejemplo, su big hack, su gran meta, es que cualquier libro, cualquier cosa que compres en Amazon esté disponible para ti en 60 segundos, ¿no? Ese es su big hack y entonces todos se concentran en que al futuro logremos eso en 60 segundos. ¿Se imaginan hacia dónde va? Entonces, pero esa es la importancia de tener una visión hacia el futuro. Entre más claro tengas esa visión hacia el futuro, más va a iluminar tus pasos en el presente. Es como un faro que te dice qué tenemos que estar haciendo como empresa. Exacto. Y entonces otra vez, cualquier estrategia que defines tendrá que estar en función de que te acerque a ese futuro que tú estás planeando y que está de acuerdo a las reglas del mercado. Y entonces ya que tienes tu big hack y que tienes tu propósito y tus valores bien definidos y que los tienes nuevamente articulados, nos vamos al paso 6, que ahora sí ya nos vamos a lo que es el siguiente año, ¿no? Un ejercicio muy bonito que nos gusta compartir es que te imagines que estás en una máquina del tiempo y que estás yéndote al futuro. Imagínate irte al 31 de diciembre del 2019, estás ahí y regresas tu mirada y desde ese punto en el futuro dices, observando hacia el 2019 hasta esta siguiente pregunta. ¿Qué tuvo que haber pasado en el 2019 para que te sientas feliz por el progreso de tu empresa? Esa pregunta es muy poderosa, ¿no? Porque desde el futuro dices, ¿qué pasó en este año para que haya sido un gran año para nuestra empresa? Claro, entonces es buen momento en este paso de echar a volar la imaginación considerando todo lo que ya analizaste en los pasos previos y entonces poder imaginar cómo es ese futuro, qué cosas buenas pasaron, qué proyectos lograron, qué nuevos mercados atendieron, qué clientes nuevos se sumaron y todas estas cuestiones que son inspiradoras para tu equipo y que harían que fuera un gran año el 2019. Así es. Va a haber una lluvia de ideas, por supuesto. Totalmente. Todo el mundo va a decir cuáles son las prioridades que ven, qué cosas hacen sentido. Lo importante es que como equipo definan de 3 a 5 prioridades en el año. Que puedas decir, a ver, de todas estas ideas, quizá lo más importante es que echemos a andar esta nueva iniciativa. De todos estos, quizá es que podamos romper el récord de ventas en tal número. O sea, que puedas escoger cuáles son esas 3 a 5 prioridades. ¿Por qué 3 a 5 siendo que son 12 meses y que hay mucho tiempo? Quizá porque cuando reducimos el número de 3 a 5, estamos hablando de las cosas que realmente los hacen espectaculares. Exacto. Y las cosas, decíamos, lo estratégico es aquello que es lo más importante para la empresa. Así es. 3 a 5 te va a obligar a ver los 3 o 5 prioridades de la empresa. No tanto es la cantidad, sino la calidad de los resultados. Entre 3 y 5 es ideal. Entonces tienen que llegar a un consenso o sobre todo tomar una decisión de cuáles son los 3 o 5 resultados más importantes que tienen que tener en la empresa. Ya que la empresa tenga sus resultados, mi invitación es a que lo bajes y cada persona tiene que tener de 3 a 5 resultados clave en el año. Y así los vamos a medir, son los indicadores. Pero primero es el de la empresa y entonces como cada persona tiene que hacer algo para abonar el resultado
o a las prioridades de la empresa. Yo siempre digo que es como un pastel, ¿no? Y entonces tenemos el plan del pastel y entonces, ¿qué te va a tocar a ti? ¿Qué mordida vas a tener que hacer tú? ¿Qué mordida vamos a hacer tú? Y cómo de todos vamos a comernos ese pastel. Metáfora, Cada sí. quien va a aportar una parte a través de estos desgloses de objetivos a prioridades, ¿no? Si les interesa conocer más sobre indicadores, nosotros recomendamos un estilo de indicadores que se llaman OKRs, objetivos y key results, ¿no? Si les interesa, mándenos un mensaje y les mandamos igual un blog que hemos escrito sobre ese tema. Y ya que tenemos esto, que es el paso 6, vamos al paso 7. Pero ¿qué te parece si hacemos una recapitulación para ponernos en contexto de los 6 pasos anteriores? Sí, porque el 7 es muy padre. Entonces, recapitulando, el primer paso tiene que ver con agenda un día, separa un día en específico, de preferencia que sea fuera de la empresa, para esta planeación estratégica. Paso número 2, vas a revisar los datos del año. ¿Qué lograste, qué no lograste? Observa tus objetivos, cuánto lograste. Ese es el paso 2. Revisa los datos, los objetivos del año 2018. El paso número 3 es que vas a revisar cuáles fueron tus mayores logros, de estos que ya hiciste el corte de caja, mis mayores logros y lo más importante, cuáles fueron los aprendizajes del año. Un momento de reflexión para sacar los aprendizajes del año. Paso 4, vamos a entrar en una parte estratégica y hagan un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Una vez que analizaste ese contexto interno y externo, entonces sí vas a hacer una revisión de la estrategia, los fundamentos estratégicos que tienen que ver con una cultura diseñada por ti, un propósito, la razón de ser de tu empresa, por qué es lo que les importa, qué es lo que quieren cambiar en el mundo, y una visión, el gran objetivo, el Big Hack, que es la parte inspiradora, el futuro más grande al que quieres llevar a ti y a tu empresa. Y el paso 6 es muy importante, vas a establecer de 3 a 5 prioridades del 2019, ya que tenemos la visión hacia futuro, ¿cuáles son los 3 a 5 resultados más importantes del 2019? Primero de la empresa y después de cada uno de los colaboradores. Así es. Y ahora sí, paso 7. El paso número 7 es muy importante. A veces nada más nos quedamos en una versión que nos habla del 31 de diciembre, un año, no nos ponemos de acuerdo y entonces la propuesta es divide tu año en Qs, que son los trimestres. Es decir, el año tiene 4 trimestres, normalmente le dicen el Q1, Q2, Q3, Q4 y el Q1 es enero, febrero, marzo. ¿Qué tiene que pasar de este gran objetivo que ya platicaste que vas a lograr el 31 de diciembre? ¿Qué tiene que pasar los primeros 3 meses? Divídelo en pequeños bloques, sí. Exacto, que te permitan tener claridad sobre cuáles son esas 3 a 5 prioridades en las que vas a trabajar en estos primeros 3 meses. Así es increíble, pero manejar tus objetivos cada 90 días es incluso como armonizarte con los ciclos de las estaciones. Cada 90 días te dice la naturaleza, haz un cambio, ¿no? Detente y adáptate a la nueva etapa. Igual cada 90 días es una etapa excelente, es un espacio de tiempo genial para revisar progresos, porque no es un espacio de tiempo muy largo, pero tampoco es muy corto. Y uno puede progresar muy bien en 90 días. Entonces, como dice Laura, importantísimo, haz tu plan para 90 días e idealmente establece también de 3 a 5 prioridades trimestrales. ¿Qué vamos a hacer estos siguientes 90 días para avanzar hacia las metas anuales? Igual, cada persona debería tener sus prioridades trimestrales. De 3 a 5 cada trimestre. El trimestre nos permite de alguna manera hacerlo mucho más compacto y entonces, ¿qué nos da? Accountability, es decir, la oportunidad de poder ir revisarlo de manera trimestral y que no creamos, bueno, tengo de aquí a diciembre para hacer tal, y entonces, ¿qué pasa? Normalmente lo vamos posponiendo. Si tú, además de definir estas prioridades trimestrales, haces un cierre al final del trimestre y ves qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó, vas a tener un equipo de alto desempeño que va a estar muy enfocado en cuáles son esas 3 a 5 prioridades y van a tener accountability, es decir, saber que hay una rendición de cuentas y eso te va a mantener en el enfoque. Y no va a estar haciendo otras 10,000 cosas, sino las 3 o 5 prioridades que estableciste para él, para el equipo, para la empresa. Me encanta esta frase que lo más importante es hacer lo más importante. Y eso llévenselo porque para nosotros es como nuestro mantra y ese es el foco, ¿no? Y en cuanto hagas tú cada 90 días, decir, esta es la prioridad de la empresa, para allá vamos, créanme que el equipo se alinea y entonces es mucho más fácil
llegar a los resultados. Cuando uno no tiene una meta clara, cualquier camino es bueno, vamos a tomar decisiones que no son las correctas, por eso es muy importante darse ese espacio estratégico de reflexión, de análisis y de fijar el rumbo hacia dónde vamos, porque con esa fuerza nos vamos a alinear para alcanzar los objetivos. Claro, y date el tiempo de quizá desglosarlos en lo numérico, en lo financiero, en cada una de las áreas que hay. Todos los departamentos pueden tener estos objetivos, prioridades. Entonces date el tiempo para hacerlo a profundidad. Una anécdota que he escuchado de qué es la importancia de la planeación estratégica es el tablero, ¿no? El tablero con el cual vas a jugar. Muchas veces decía este empresario, volamos y no nos damos cuenta, exacto, no nos damos cuenta hacia dónde llevamos el avión, y simplemente esta planeación estratégica, este año que planees, te va a permitir definir cuál es ese tablero, o sea, dónde vas a mover, qué controles tienes que mover y qué tienes que ajustar. A veces volamos a ciegas, ¿no? Sin darnos cuenta. Cuando andamos revisando, ya tienes que estar viendo el tablero. Los pilotos no todo el tiempo están viendo hacia allá o hacia dónde va, sino simplemente lo que están haciendo es viendo sus indicadores, a ver si están saliendo de rumbo o qué está cambiando, y el tener ese tablero es la forma como tú puedes controlar a tu empresa. Exacto, entonces tómate el tiempo para hacerlo y te aseguramos que va a ser un año 2019 retador, claro, donde haya objetivos, donde el equipo se desempeñe, donde sobre todo cada una de las funciones de la empresa sean estratégicas. Compártanos sus comentarios, ojalá y después de hacer el ejercicio pues les resulte bastante revelador, seguramente así será. Compártanos pues qué sucedió después de su planeación estratégica, nos encantaría saber su experiencia. Y bueno, finalmente agradecerles, estamos cerrando prácticamente el año, ha sido un año muy intenso para Innovarte, un año de muchos cambios, de mucho crecimiento, y pues agradecerles a ustedes porque pues todo lo que hacemos lo hacemos por los emprendedores, por gente que queremos ayudar, y porque ustedes nos dan la posibilidad de poder seguir dedicándonos a esto que nos apasiona, y sin ustedes no se podría pues este crecimiento. Así que agradecerles, reconocerles, les deseamos un 2019 espectacular, y pues cualquier duda, comentario, estamos aquí para servirles. Esperamos que el siguiente año tengamos la fortuna de seguir caminando juntos, seguir creciendo, seguir compartiendo ideas y conocimiento. Así es, muchas gracias de verdad a todos los que están ahí atrás de esta pantalla. Gracias por seguirnos. Hay nuevas sorpresas, hay nuevas cosas. Síganos en redes sociales, ya que continuamente estamos lanzando nuevos productos, nuevas cosas. Una espectacular que a mí me gustó y que se las quiero compartir es Innovarte Online, que lo van a poder ver muy pronto, en donde van a poder igual interactuar mucho más con estos conceptos. Y sobre todo, si decidiste hacerte este tiempo para la planeación, pues recuerda que no estás solo. Innovarte también te queremos acompañar, entonces nos encantaría estar de la mano contigo, con tu emprendimiento, a expandir y hacer crecer esta libertad de emprendedor. Así es, que tengan excelentes fiestas, disfruten con seres queridos, descansen, es un momento de reflexión y de estar en contacto con la gente importante, darse mucho cariño, mucho afecto, mucho amor. Al final de eso se trata la vida, ¿no? De vivir plenos. Hoy te estaba escribiendo un blog y la frase que me encanta es: el éxito sin plenitud es el mayor de los fracasos. Podemos tener mucho éxito material, pero si no estamos bien internamente con la gente que queremos, pues no nos va a ir muy bien. Entonces, bueno, disfruten estas fechas, aprovechen, y estamos en comunicación, y en Innovarte los ayudamos a expandir su libertad emprendedora. Saludos.